Y como último punto, y muy importante, la resistencia antibacteriana en infecciones adquiridas en la comunidad. Y aquí la resistencia antibacteriana es un problema a nivel mundial. Complica el inicio de tratamiento antimicrobiano empírico, porque las posibilidades de que un paciente, aquí más a nivel intrahospitalario, pero finalmente el problema se está convirtiendo también en pacientes que han utilizado antibióticos en la comunidad y que no habían estado hospitalizados. Y se desconoce el impacto que esto pueda tener en diferentes infecciones. En este caso se abordó principalmente las infecciones de vías urinarias y las infecciones de piel y tejidos blandos, que son de las infecciones comunitarias más comunes que se presentan en Estados Unidos. Generalmente de 7 a 8 millones de infecciones urinarias al año. Más del 60% de las mujeres en el curso de la vida cursará con una infección urinaria, y esto es de 50 a 70 casos por 100 mujeres año en mujeres sexualmente activas de este rango de edad, y pielonefritis casi 28 por cada 10.000 año en mujeres del mismo rango de edad. Entonces es un problema muy importante, muy frecuente y que hay que tratar. La secuencia de eventos para la aparición de infecciones de vías urinarias, bueno, como todos sabemos, la colonización intestinal del introito por la flora intestinal. Esto condiciona colonización de la uretra, la ascensión de las bacterias a nivel de vejiga, y esto cuadros de cistitis. Ya sea que la cistitis se pueda complicar con una pielonefritis, pacientes que presentan cuadros recurrentes de cistitis, o que se recoloniza el introito y vuelva a formarse el ciclo, ¿no? Hay varios factores que modulan este ciclo, muchos del huésped y muchos que dependen de las bacterias. La prevalencia de gérmenes en infecciones urinarias, si es una infección no complicada, la mayoría va a ser por Escherichia coli, y con mucho menos frecuencia otras enterobacterias o pseudomonas. Pero cuando la infección urinaria se complica, ya hay mucho más porcentaje de otras bacterias. Entonces baja el porcentaje de Escherichia coli y se incrementa Proteus, Klebsiella, Enterobacter, Pseudomonas, etcétera, lo cual obviamente también complica el tratamiento. Por gram positivos, en las no complicadas generalmente son estafilococo coagulosas negativos, lo cual no tiene mayor complicación en gran parte de los casos. Pero en infecciones complicadas aparece ya enterococo y aparecen otros patógenos como pudiera ser estreptococo del grupo B, etc. Y aquí algo muy importante entonces es qué sensibilidad tenemos para los fármacos que comúnmente utilizamos para infecciones no complicadas de la vía urinaria. Y estos son 3 estudios que se realizaron, 9 centros en Europa y Brasil, 40 centros en Canadá y en la Universidad de Duke en Estados Unidos. Y vemos que de todos los episodios de infección urinaria, la mayoría afortunadamente todavía es sensible a nitrofurantoína, va bajando ya la sensibilidad a quinolonas, con mucho menos trimetoprim sulfamethoxazol, y esto querría decir que 3 de cada 4 responderán a este tratamiento. Pero, por ejemplo, fármacos que se usaban antes mucho más frecuente, como es la ampicilina, realmente la sensibilidad es pues en este estudio de menos del 50%. Por lo tanto, se concluyeron que para una infección no complicada de vía urinaria, nitrofurantoína a estas dosis 2 veces al día durante 5 días o trimetoprim sulfamethoxazol 2 veces al día por 3 días puede ser una buena opción. Dentro de las alternativas, pero que ya comentan estos autores utilizar con precaución, son los beta-lactámicos y las fluoroquinolonas. Y esto más relacionado a que tiene muchos más efectos adversos, en ocasiones necesitamos más días de administración del antibiótico, y la alta resistencia, como ya vimos, a ampicilina y a ciprofloxacina. De las segundas infecciones muy frecuentes también adquiridas en la comunidad, están las infecciones de piel y de tejidos blandos. Un problema frecuente, poco estudiado. Cuando es una infección no complicada, podemos estar hablando de forúnculos, abscesos pequeños, de impétigo, pero cuando ya es una infección complicada, se presenta como celulitis, erisipela, infecciones de heridas, abscesos mucho más grandes.
La mortalidad por año, estos son años diferentes, pero bueno, más o menos durante la misma década. Y en Estados Unidos ocurrieron 19,000 muertes relacionadas a Staph aureus meticilino resistente, más de las que ocurrieron en SIDA en un mismo periodo de tiempo, o sea, en un año, aunque fue un año diferente, mucha más de tuberculosis y mucha más de hepatitis viral. Entonces, realmente Staphylococcus aureus es un gran problema y más si es resistente a meticilina. La tasa de resistencia a meticilina durante estos 2 años, según el estudio Sentry, es muy alta. En América Latina alrededor del 36%, igualmente en Estados Unidos. Entonces la tasa de Staphylococcus aureus meticilino resistente vemos que puede ser muy alta en muchos de los países del mundo, incluso países desarrollados. Y aquí algo importante es que se ha visto un incremento en la tendencia del Staph aureus meticilino resistente, midiéndolo en diferentes lugares, como puede ser unidad de terapia intensiva, que a lo mejor no es tan marcado, que es la línea amarilla, pero sí en pacientes hospitalizados, tomando en cuenta de 1998 al 2005, en un periodo de 7 años, se puede ir desde casi el 40% hasta prácticamente alcanzando el 50%. Y en pacientes de la comunidad el incremento se ha visto mucho mayor, desde el 20 hasta más del 30%. Entonces es un problema muy importante porque los fármacos son costosos, porque en muchas ocasiones se requiere hospitalizar únicamente para el tratamiento antibacteriano. Y estudios que comparan la epidemiología y evolución, esta cepa USA 300, que es la cepa más común en pacientes con infecciones adquiridas en la comunidad por Staph aureus resistente en Estados Unidos, presentaron 50% pacientes que habían adquirido la infección comunitaria, un poco más del 50% a nivel hospitalario, y encontraron que habían iniciado un tratamiento empírico farmacológico que no servía en un 37%. El 13% no había recibido antibióticos y únicamente la mitad había recibido un fármaco para el cual sí era activo contra esta bacteria. Y hubo una recurrencia entonces de infección por arriba del 30%. Y en otro segundo estudio, igualmente que vieron que pacientes habían recibido, que se habían quedado sin tratamiento antimicrobiano en las primeras 48 horas, un tratamiento exitoso lo había recibido el 40%, un tratamiento, de los pacientes que no habían recibido tratamiento en las primeras 48 horas, realmente habían tenido éxito al final del tratamiento únicamente un 40%, y casi 64% no habían respondido al tratamiento aún y cuando se había iniciado un tratamiento efectivo, pero después de estas primeras horas. Y el riesgo entonces de tratamiento fallido era casi del 2.8 si no se iniciaba el tratamiento en una forma temprana. Y aquí, ¿qué opciones de tratamiento tenemos para Staphylococcus aureus? Tenemos, si es meticilino sensible, cefalosporinas orales, dicloxacilina, clindamicina, tetras y trimetoprim. Y lo que comentaba, si es Staphylococcus aureus meticilino resistente, necesitamos opciones mucho más costosas o mucho más difíciles de aplicar, como puede ser vancomicina, linezolid, daptomicina o telavancina, ¿no? Que ya son fármacos mucho más nuevos y que no usamos en forma rutinaria, que además realmente incrementa el costo en forma muy importante. Las conclusiones entonces fue que es muy importante conocer la resistencia bacteriana existente, y esto nos vamos desde a nivel local, es decir, a nivel hospitalario en los diferentes centros, a nivel regional y muy importante a nivel de cada uno de los diferentes países, para entonces poder iniciar un tratamiento empírico para infecciones adquiridas en la comunidad de acuerdo a estos patrones de susceptibilidad. Y aquí podríamos ampliarlo en que no nada más para infecciones adquiridas en la comunidad, sino también para infecciones nosocomiales, ¿no? Conociendo la flora bacteriana que existe y conociendo la sensibilidad a los diferentes antibióticos. Y muy importante, lo cual no se hace siempre, ajustar esquemas antimicrobianos. Es decir, en cuanto ya tenemos un resultado por parte del laboratorio, ajustar las dosis, ajustar los antibióticos. A lo mejor iniciamos con un antibiótico de muy amplio espectro, reducimos el espectro si la bacteria se reporta sensible. El tiempo de administración mínimo adecuado también es muy importante, qué vía de administración, etcétera. Y
intentar regular el uso de antibióticos en la comunidad, que parece que eso ya es un hecho en México, ya no poder tomar los antibióticos a diestra y siniestra los días que el farmacéutico piense que son los adecuados o que cada persona piense que son los adecuados. Y el incremento de la resistencia bacteriana es un problema a nivel mundial. Y eso sería todo. Gracias.